y debe estar dirigida al oferente. El señor tal, la empresa cual, me efectuó una oferta, yo a esa oferta la acepto, ¿no? Y la dirijo a él, ¿no? Señor tal, usted me efectuó esa oferta con esas características, estoy aceptando. Y debe contener la intención de contratar, ¿no? O sea, no es una, no es una oferta que, en la que uno pueda decir, te oferto en venta, ¿no? Tantos productos, tantas máquinas, tantas compresoras, a tal precio, ¿no? Las máquinas no tienen tal marca, tal código, tal año de fabricación, están en esas condiciones, nuevas, seminuevas, ¿no? Usadas, etc. Entonces, cuando el que la acepta, dice aquí, debe contener la intención de contratar. Claro, o sea, yo no le puedo contestar diciéndole, tu oferta me parece muy bonita, muy interesante, ¿no? Pues no, es una buena oferta, ¿no? Qué bien, qué bien, qué bien. Entonces allí, ¿está aceptando o no está aceptando, no? O está simplemente calificando la oferta de alguna forma. De alguna forma, o me refiero está calificando, ¿no? De buena, de mala, pero la aceptación tiene que ser clara, ¿no? Porque también cuando la aceptación que efectúa el destinatario se emite, o sea, es recibida por el ofertante, tenemos oferta, tenemos aceptación y allí surge el contrato. La aceptación tardía, o sea, una aceptación que se dé fuera del plazo o una aceptación no conforme con la oferta, equivalen a una contraoferta o una nueva oferta. Me dan 20 días y al día 21 yo contesto y acepto. O sea, la oferta ya ha vencido. Mi aceptación es tardía. O sea, ya no va a generar un contrato. Pero mi aceptación se va a convertir en una nueva oferta. Porque la otra parte puede decir en ese caso, de acuerdo, acepto. Entonces, la primera oferta fijó las condiciones, pero no fue aceptada oportunamente. Entonces, la aceptación tardía se convierte, que coge los elementos de la primera oferta, se convierte en una segunda y nueva oferta. Y ahí, que debe ser aceptada por el primer oferente, ¿no? El destinatario se vuelve un segundo oferente. Ahora dice una oferta que cambie, ¿no? Te ofrezco estos televisores, ¿no? A 500 soles cada uno. Y el destinatario dice, acepto comprarte los televisores de tal marca y tales características, acepto, celebramos el contrato de compra-venta, pero no te voy a pagar 500 soles, sino te voy a pagar 450 soles. Entonces allí, al variar el precio, está realizando no una aceptación, sino está realizando una contraoferta. También puede darse de aceptaciones tácitas, ¿no? Cuando en ciertos lugares, ciertos productos están señalados los valores, las condiciones de la oferta, y yo voy y simplemente acepto. Un hotel, por ejemplo, ¿no? Un hotel que ofrece sus habitaciones, los lugares donde viene el alojamiento, ¿no? Es un conocimiento público, está en su página web, y uno llega y dice, no me alojo en tal cuarto, y simplemente acepto. No hay necesidad de que el otro me diga,
te ofrezco este cuarto, tal precio, entonces digo, quiero la habitación tal, tal, ¿cuánto está tal, tal? Y la pago. Se puede dar, hay muchísimas variantes aquí. Oferta, aceptación generan el consentimiento. Y el consentimiento equivale al consenso, consentimiento o consenso. Por ejemplo, acá podríamos decir que este contrato ha surgido de un consenso. Consenso. Y ese consenso, a su vez, se ha formado, a ver, de la conjunción de la oferta más la aceptación. Oferta y aceptación. Oferta y aceptación. Está bien, está bien. Ese consenso va a generar el contrato, ¿no? La oferta de aceptación está en la parte de celebración del contrato. Negociación, celebración, ejecución. Los derechos y obligaciones implican la ejecución del contrato. Y podríamos decir también, podríamos poner acá, ¿no? Negociación.
Negociación, celebración, ejecución. La siguiente forma, ¿cuál sería? ¿Mm? La siguiente forma más segura que la verbal u oral, ¿cuál sería? La forma ¿Escrita? Sí, correcto. Ah, sí. Correcto. La forma escrita. Y cuando entramos a la forma escrita, vamos a ver varios niveles, ¿no? Hay contratos con forma escrita que son contratos, a ver, le dicen contratos privados, entre privados, o sea, solamente entre las partes contractuales. Privados no significa eso, solamente forma escrita. Solamente, vamos a dejarlo acá, ahí está. Y llegamos a una línea. Entonces, vamos a tener que en los contratos siempre va a estar presente esto, lo del riesgo. ¿Y qué se opone al riesgo? ¿Qué sería lo contrario al riesgo? Formas riesgosas, formas seguras. Entonces, las partes cuando contratan buscan utilizar formas más seguras y menos riesgosas. Y como conversamos la semana pasada, evidentemente esto tendrá que ver, importará mucho el tipo de bien, ¿no? que es objeto de la compraventa o de cualquier contrato en general. Estamos utilizando como ejemplo la compraventa. Entonces tenemos contratos privados que corresponden a la forma escrita. Es privado, ¿por qué? Porque solamente intervienen, plural, las partes contractuales. Nadie más que ellos. Entonces, ¿quiénes intervienen en un contrato escrito privado o un contrato privado, entre paréntesis, escrito? La pregunta. ¿Cuál sería la respuesta? Profesor, solamente intervienen en un contrato privado, ¿no? Que es con forma escrita, las partes contractuales. Solamente ellos. Estos contratos privados que son escritos pueden ser a su vez contratos privados sin fecha cierta y contratos privados con fecha cierta. A ver, señorita Lisette,
Sí, profesor. Déjeme construirla primero acá. Ya, ¿qué he dibujado? ¿Mm? Una casa. Una casa. Y entonces pongamos, pongamos los nombres también aquí. A Lisette, otro color. Vamos a cambiar de color. Sean con azul. A la señorita Lisette, le digo, le vendo mi casa, se la remato porque tengo que irme de viaje. Se la remato. La casa tiene un valor de 250.000, pongamos. Aunque está barata, ¿no? Están todos caros, ya 450.000, pongamos. 450, dije, ¿no? Pues, quedó bien. Está 450.000, pero se la remato en 300.000. ¿Dice, la compra? Dice, me dice, Sí, sí. Dice, me dice, sí, sí, profesor, la compro. Dice, ¿no? Estoy de acuerdo, la compro, ya, perfecto. Y hacemos un contrato verbal. ¿Se puede vender una casa verbalmente, Lisette? Sí se puede, profesor, pero creo que no estaría bien. No, pero, o sea, ¿es ilegal? No lo sé, eso sí no sé, profesor. No, no es ilegal. No es ilegal. Pero implica un gran riesgo. Sí, demasiado. Claro, pero puede comprar. Usted dice, sí, yo no tengo problema, yo la compro. Entonces usted celebra un contrato conmigo, un contrato verbal. Un contrato verbal. Después yo le digo al señor Guillermo Ricaldi, ¿está presente? Sí, profesor. Ya, acá tenemos acá a Guillermo. A Guillermo yo le vendo la misma casa, se la oferto y le digo, Guillermo, le remato mi casa, cuesta 450.000, pero para usted se la dejo en 400. Mucho, profesor. 300. Mucho, profesor. Ya, 250.000. Menos no, pues, no se pase. Ya, 250.000. Y con Ricaldi celebro un contrato escrito. Escrito. Ahora, luego busco a la señorita Catherine Álvarez presente. Sí, profesor. A ver, creo que es así su nombre. Catherine. ¿Está bien escrito? Sí, profesor. Ya, Catherine, le vendo mi casa. 450.000. Mucho, profesor. 425. Ya está bien, profesor. 425. Y le vendo. Ahora, con Guillermo Ricaldi, por ejemplo, hicimos un contrato le pusimos la fecha de hoy día. 28 mayo 2022.
A Catherine le digo que le vendo, ¿no? Es un contrato privado, por escrito. Y Catherine dice, profesor, ¿le puede poner la fecha de hace un mes? Ah, no hay problema. Está bien, 28 de abril del 2022. A ver, si ustedes dirían allí, por ejemplo, frente a esos tres contratos, ¿quién es el propietario? Catherine, profesor. ¿Por qué? Porque ella tiene el contrato escrito y es de una fecha más antigua. ¿Y el Creo que contrato con Lisette, de qué fecha es? Pongamos que esa, el contrato, no le hemos puesto fecha, ¿no? Hay una falla. Pongamos que la fecha es verbal, ¿no? Y su fecha es 27, ayer que estuve en la FIS. 27 de mayo del 2022. Ayer estuve en la FIS justamente. Y ahí celebramos el contrato. A ver, señor Ricaldi, Guillermo, Sí, profesor. Sí. para usted, ¿quién es el...? O sea, yo soy propietario de la casa, ¿ya no? Ya no, ¿Por qué no soy propietario? porque ya ha hecho un contrato. Porque he transferido mi derecho de propiedad, ¿no? Claro. Mediante un contrato de compraventa o mediante contratos de compraventa. Ya pongamos, más propio decirlo, mediante un contrato de compraventa. O sea, porque transferí mi propiedad, transferí mi derecho real de propiedad. Ya, ¿y quién es el propietario? Si yo ya no lo soy. Sería Catherine por la fecha, que es más antigua. Ya. Señorita Ana Cárdenas, Ahora sí, profesor, ya estoy más cómoda. ahora sí ya. Ya, gracias. Ya, señorita Ah, Ana. Señorita Ana, le vendo mi casa. ya, 450.000, pero se lo remato a 200.000. ¿Está bien o mucho? está bien. Ya. Y le vamos a poner, ¿no? Vamos a poner una fecha, que sea el 28 de mayo. ¿Usted qué edad tiene, señorita Ana? Yo tengo 22. 22. O sea que, ¿en qué año ya era mayor de edad? ¿Cuándo tenía 18? ¿El 2000? En el 2000, fui mayor de edad en el 2018. O sea, el 2018 sí ya era mayor de edad. Sí. Ya, le ponemos No, entonces, 2017, ¿verdad? ya ponemos 2017, pongamos. Ya, y le ponemos fecha del contrato 28 de mayo de 2017. Son contratos privados. Señorita Ana, ¿por qué es un contrato privado? ¿Por qué se llama privado? Porque es solo un acuerdo entre, en este caso, el vendedor, usted y yo, que soy la compradora. Ujú, entre las partes contractuales, sí, está bien. Ujú. Señor Guillermo, ¿quién es el propietario ahora? Como profesor no le alcancé a escuchar lo último. ¿Quién es el propietario? ¿O quién es la propietaria? Ana, Ana Cárdenas por la fecha. Ya, y yo podría celebrar un contrato con mi, ¿no? Con un vecino, y ponerle contratos de hace 20 años. El problema con los contratos es que la fecha, ¿qué problemas tenemos con la fecha? ¿Tienen fecha cierta o no tienen fecha cierta? No, no tienen. Bueno, a eso se denominan contratos sin fecha cierta, porque no hay certeza de cuántos se han celebrado. A ver, vamos a ver, alguien más en la clase de acá. Ah, a ver, el señor Barrera Noriega. Sí, profesor, acá estoy. Señor Barrera, Ángel.
Realmente, ¿qué persona es la dueña de la casa? Mm, Bueno, según contrato podría ser por la fecha, pero yo creo más que es que quien está inscrito en registros públicos, ¿no, profesor? Ya, yo estoy O inscrito en sea, registros públicos, pero ellos no. claro, ¿Ya? entonces sería usted el dueño de la casa. Sí, pero yo la he vendido ya. Ya, Yo- entonces a la fecha más antigua en este caso a Ana, ¿no? Pero esa persona ha tenido que estar en registros públicos para que transfiera la casa. Si no, yo creo que sería estafa, ¿no? O sea, está firmando contratos, pero si no hay algo de una transferencia del derecho de claro, propiedad, claro, hay mucho riesgo allí. Y puede haber una estafa, sí, es el leonato, que es vender. Lo cual nos lleva a ver si hay, quizás alguien por aquí. David, checa. Sí, profesor. David, checa, en este mismo ejemplo, pero si no utilizamos que no sea una casa, sino que sea un lapicero. ¿Ya? Ya. Yo le vendo a Lisette un lapicero de manera verbal, pero todavía no se lo entrego. Luego le vendo a Guillermo ese lapicero, luego a Catherine y luego a Ana. ¿Quién? ¿Yo sigo siendo propietario, señor David? Si todavía no lo entrega, pero ya, es que ya hay un acuerdo, ¿no? Ya hay un contrato, ajá. Claro. Yo ya dejé de ser propietario porque yo ya lo vendí. ¿No? Yo ya transferí por ese contrato. ¿Se celebró el contrato de compra-venta? Sí. Oferta, aceptación. Ya. ¿Yo soy propietario, sí o no? No. No. ¿Quién es propietaria o propietario? Mm, Sería la primera persona con la que se hizo el acuerdo. Cuando sería Lisette. Cuando yo le vendo a Guillermo, ¿yo sigo siendo propietario? Señor No, David, o quién haya contestado. Señorita Lisette, ¿está allí? Sí, profesor. Cuando yo le vendo a usted el lapicero, yo dejo de ser propietario y usted pasa a ser la propietaria, ¿correcto? Sí, Sí. Cuando yo le vendo a Guillermo, yo soy propietario, yo podría haber vendido el lapicero no, profesor. porque yo ya no soy propietario. Cuando le vendo a Catherine, ¿yo era propietario? No, profesor. Y lo mismo, o la misma respuesta cuando le vendo a Ana. Claro, pero para eso yo necesitaría saber yo necesitaría poder acreditar que Lisette es la propietaria, ¿no? Es un contrato verbal, ¿y cuál es la prueba? Entonces, el problema aquí es justamente eso, la acreditación, el título que pueda probar. Y en esos títulos, contratos privados que son escritos sin fecha cierta y tenemos un contrato verbal, no hay certeza de cuándo se han realizado. Porque si tuviéramos certeza de cuándo se ha realizado, es lo que ustedes dicen, el criterio es el más antiguo. Entre uno verbal y uno escrito, va primero el escrito. Entre los contratos escritos sin fecha cierta, ¿cuál prima? El más antiguo. Es lo que dice la ley, el más antiguo. O sea, así no sea real. O sea, acá está primando, la ley va a privilegiar el contrato de quién? El contrato de Ana. ¿Por qué? Porque es el más antiguo. Pero realmente, Ana, señorita, ¿está allí? sí, profesor. ¿Usted realmente es la propietaria? No, No. Pero como el Estado, la ley, no se va a poner a investigar cómo fue que Ana es propietaria y si Catherine es la propietaria y si Guillermo es el propietario o si Lisette es la propietaria, simplemente va a establecer una regla que no está, en este caso, por ejemplo, está cubriendo una mentira, un error, ¿no? Lisette es la propietaria. Pero Lisette ha utilizado el modo más riesgoso de contratación,
la forma más riesgosa de contratación. Los demás también. Y tengo que escoger a alguien. Y voy a escoger al que tenga el contrato sin fecha cierta más antiguo. Entonces, después, pongamos acá, ¿qué más tenemos aquí? A ver. ¿El señor Acevedo está presente? Sí. Señor Acevedo, le vendo mi casa. Estos tres, Guillermo, Catherine y Ana, son fechas ciertas. Usted no sabe eso, obviamente, pues, ¿no? Le digo, señor Acevedo, le vendo mi casa. ¿Cuál es su nombre, señor Acevedo? José. José. Y yo, José, le vendo mi casa. Y con José ya realizo un contrato con fecha cierta. Para que un contrato tenga fecha cierta, tiene que haber certeza, seguridad de cuándo se está celebrando. Entonces, esos tres, a ver, pongámoslo. Contrato escrito SF, sin fecha cierta. Contrato escrito sin fecha cierta. Contrato escrito sin fecha cierta. O sea, a José le digo, José, le vendo mi casa con 250.000 y tiene usted, ¿no? Por ser alumno, ¿no? Un descuento especial. Se la vendo a 150.000. Y José me dice, acepto, profesor, acepto. Y hacemos un contrato por escrito, pero con fecha cierta. Con fecha cierta y lo hacemos el lunes 28, 29, 30, ¿no? 30 de mayo. 30 de mayo del 2022. Señorita Ana, ¿qué contrato se privilegia ahora? Ah, bueno, no sé cuál es la diferencia un poco entre, o sea, cómo se dan cuenta cuando es fecha cierta o sin Ya, fecha ahora, cierta. ya, buena pregunta. Por ejemplo, ¿cómo un contrato puede tener fecha cierta? Un contrato puede tener fecha cierta cuando hay certeza, hay certidumbre del momento en que se celebra. Una de las formas más usuales para que un contrato tenga fecha cierta es legalizando firmas, por ejemplo. ¿Quién legaliza firmas? Un notario, legalización notarial de firmas. Entonces, el notario ahí no se va a fijar en el contrato de compra-venta, si el contrato está correcto o no es correcto, si yo soy propietario o no soy propietario. Lo que hace es importante, escuchen, lo que hace el notario en un trámite, en su notaría de legalización de firmas, legalización notarial de firmas, es verificar las identidades y que las personas allí firmen delante de él y le va a colocar una fecha a ese momento. O sea, podría ser que Catherine tiene un contrato sin fecha cierta del 28 de abril, del día de hoy. No, 28 de abril es más antiguo, ¿no? O pongamos a Ana, para que sea más interesante el caso. Ana tiene un contrato sin fecha cierta del 28 de mayo y se entera que José va a comprar y va a legalizar firma. Entonces, ¿qué hace la señorita Ana? Entonces dice, profesor, el día de hoy, sábado, hay notarías que están abiertas. Y la señorita Ana
o con la señorita Ana voy a un notario y voy a tener un contrato privado, entonces sigue siendo privado, contrato privado, con fecha cierta del día de hoy, 28 mayo del 2022. O sea, cuando el notario legaliza una firma, el notario va a poner su sello, va a firmar allí y va a poner una fecha. Eso da certeza a la fecha. Hasta allí, ¿quién prima? Señorita Ana, el derecho de propiedad sobre mi casa, ¿a quién se va a privilegiar? Sería a mi profesor, ¿Por qué? porque primero ya realicé el contrato con fecha cierta, o sea, significa que ya está legalizado, ¿no? Por un notario y ¿Está compara legalizada qué cosa? ¿Qué está legalizado el contrato o qué se legaliza allí? las firmas. Las firmas, sí. No se olvide de eso, ¿ah? Porque hay personas que a veces son engañadas. Piensan que cuando el notario realiza firmas, el notario va a verificar que, por ejemplo, que yo sea el propietario de la casa. Va a verificar que todo esté en orden, que todo esté en regla. El notario solamente su función en ese trámite específico es pedir los DNIs, verificar que la persona que está delante de ella era del DNI, ¿no? En este caso, el comprador y el vendedor. Luego van a firmar ante él y sobre eso él va a poner allí su firma y su sello y la fecha. El notario no ha revisado el contenido del contrato, ni que la casa esté en la casa, ni que tenga las dimensiones, las medidas o lo que fuese. Entonces hay personas cuando dicen, sí, vamos al notario a legalizar para que veas que todo está en orden. Eso no, el notario solamente está verificando identidades y consignando una fecha. El notario no verifica acá el título de Javier, si Javier es realmente propietario. Ya, eso ténganlo muy, muy claro y muy presente. Entonces, Ana, Profesor, dígame, ¿quién está preguntando? No, ya. ¿puede repetir esa parte, esa última parte? Como que me perdí un poco ahí. ¿Cuál? Eso es que no entendí cuando dijo que, porque había dicho que el notario, ya cuando él es, o sea, cuando es con fecha cierta, es porque es el notario. Claro, no, o sea, una de las formas de que un contrato privado tenga fecha cierta es legalizando firmas. Si ustedes ese contrato privado lo presentan a la municipalidad para comenzar a pagar, por ejemplo, para que lo registren como propietario, comenzar a pagar autovalú o predial, la municipalidad cuando le pone el sello, lo recibe, lo registra en su sistema, también va a darle fecha cierta. O sea, hay certeza desde la... ¿Cuál es la fecha? A ver, señorita Ana, si me está entendiendo ahí. ¿La fecha Profesor, cierta de su contrato cuál es? ¿Es el 28 de mayo de 28 de mayo. 2017 o es 28 de mayo de 2022? 28 de mayo de 2022. ¿Por qué? Recién a partir de allí. Porque es con fecha cierta y Porque recién en ese momento se han realizado firmas ante un notario. Recién hay... Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Ahí entre José y Ana, la ley diría que es más seguro el contrato de Ana, ¿verdad? Porque es más O sea, antiguo. son iguales. Allí los dos tienen el mismo nivel de seguridad. Pero y como no puede determinar quién fue primero, o sí puede determinar quién fue primero, entonces ahí va a privilegiar al que fue primero. En los anteriores no podía privilegiar a quién era primero, porque había muchas fechas y escoge el más antiguo. Acá ya hay fecha cierta, hay más seguridad, entonces dice el más antiguo. Si apareciera, por ejemplo, apareciera, por ejemplo, Lisette. Lisette era la que tenía la forma más riesgosa, ¿no? Y pongamos que acá está Lisette. Y a Lisette la ponemos con un contrato con fecha cierta que sea del 25 de mayo. Perdón, 2, 5, ahí está. ¿Allí quién gana? ¿A quién la van a considerar como la verdadera propietaria?
Guillermo. Señor Guillermo Ricaldi. Sí, profesor. En este caso que hay un concurso o concurrencia de acreedores. O sea, yo soy el deudor, yo tengo que entregar la casa, ¿no? A ustedes. En realidad, la propietaria, si yo fuese, por ejemplo, Dios y pudiese saber la verdad de a quién le vendí realmente primero, porque a la primera persona que yo ya le haya vendido, a esa primera persona es la propietaria. A los demás, al resto, no lo son, porque cuando yo les vendí a los demás, yo ya no era propietario. Pero como son formas riesgosas de contratación, entonces yo no puedo determinar realmente quién es. Entonces voy a escoger a quién. Voy a escoger lo voy a poner aquí, voy a escoger al contratante más diligente. Siempre voy a privilegio al contratante, bueno, pongamos aquí, con símbolo, más diligente, más cuidadoso. ¿Y quién es? Es el contratante que utiliza las formas más seguras de contratación. A él lo voy a favorecer siempre. O sea, puede que no sea algo real, ¿no? Puede que estoy perjudicando, por ejemplo, antes de lo último que escribí aquí, estaba perjudicando a Lisette, porque Lisette es realmente quien lo ha comprado. Pero como otros, es un sistema jurídico en el que buscas que las personas contraten con seguridad. Entonces tengo que favorecer, tengo que cuidar, tengo que optar por las personas que cuando contraten usan las herramientas legales, las formas mejores, las formas mayores de seguridad. Señorita Lisette, ¿quién es la propietaria allí? Hasta ahí. El derecho aquí me va a considerar como la propietaria. A mí sería, profesor. A usted. Entonces, siguiendo con las formas, hay contratos privados escritos. Después tenemos contratos escritos que son públicos o documentos públicos. ¿Por qué son públicos? Porque va a intervenir un tercero, un funcionario público. Y va a elaborar, ¿qué cosa? Un documento público. Entonces, los documentos públicos, entre los documentos públicos, el contrato en documento público más importante, ¿cuál es? Seguro que ustedes lo conocen. Puede ser el título de propiedad o si no también los registros públicos. A ver, ¿quién dijo eso? Yo, Sí, usted, pero no veo su nombre. ¿Quién es? Estoy Ana viendo la Carmen. pizarra. Señorita Ana. A ver, ¿Guillermo tiene un título? ¿Catherine tiene un título? ¿Ana tiene un título? ¿José tiene un título o no tienen títulos? No. ¿No tienen título? Bueno, un- no, porque ese es un contrato, no es como que el título. A ver, ¿alguien puede decirme qué significa un título? Cualquiera. Vamos acá abajo. Por ejemplo, profesor, el título de propiedad es un documento que acredita que quien está en nombre es el propietario. El título es el documento
que acredita un derecho. El título es el documento que acredita un derecho. Entonces, señorita Ana, le vuelvo a repetir la pregunta. ¿Lisette tiene título? Sí, sí, profesor. ¿Sí? ¿Cuál es el título de Lisette? El contrato con fecha cierta. Ya, el de aquí. ¿Antes de ese contrato tenía título? Ah, no. Cuando era verbal no tenía título. Guillermo, Catherine, Guiana y José tienen título. Sí. Sí, sí tienen título. Entonces, la escritura pública, repítame su pregunta sobre la escritura pública, dígame. Me estaba preguntando algo. ¿Yo? No. ¿No? ¿Alguien me preguntó algo sobre la escritura pública, creo? Ya continúo. ¿Quién hace una escritura pública? El mismo que realiza firmas. O sea, ¿quién lo hace? Un notario público. Y si quieren, no es el nombre, pero lo ponemos aquí. Una escritura pública notarial, ya. Lo ponemos para que se entienda mejor. El nombre es escritura pública solamente, pero pongámoslo así. Entonces, la escritura pública, para elaborar una escritura pública, se necesita ¿qué? Se necesita un documento, que es como un contrato de compra-venta. Es parecido, pero es parecido al 98%, pero no es igual, porque la minuta, que es el documento, la minuta es un contrato dirigido a un notario para que elabore una escritura pública. ¿Cómo se imaginan que es una escritura pública? Antiguamente, una escritura pública era un libro grande. Una escritura pública era un libro grande del notario, en la que el notario transcribía las minutas, ¿no? Digamos, si este es un libro de un notario, tendríamos aquí la primera parte. Tendríamos aquí la segunda parte. Y tendríamos aquí la tercera parte de una escritura pública. La primera parte es lo que se denomina la comparecencia. Comparecencia. La segunda parte es el cuerpo y la tercera parte son las conclusiones. Aquí en la primera parte de una escritura pública, que es la comparecencia, es la parte donde el notario va a verificar que Javier es el que está actuando como vendedor, es el propietario de la casa y que se ha inscrito en registros públicos y que la casa tiene tal metraje o tal área y tanto de construcción y que si tiene hipotecas, si tiene embargos, si está existe algún problema con el que él venda o no, va a ver si existen deudas con la SUNAT, va a ver si existen temas en mi identidad, ¿no? En mi capacidad. Él verifica todo en la comparecencia.
Por eso es que allí, en esa parte de la comparecencia, el notario, por ejemplo, puede decir, ¿no? Ante mí, ¿no? Juan Pérez, notario público de Lima, se presenta el señor Javier Armando Huerta Ortega, identificado con DNI, domiciliado en tal lugar, de ocupación tal, estado civil, nacionalidad, y se presenta, pongamos, el señor Guillermo Ricaldi, ¿no? Identificado con DNI, domiciliado, estado civil, nacionalidad, ocupación. ¿Quiénes me presentan ante mí un contrato, una minuta de contrato de compra-venta? La segunda parte, que es la que se denomina cuerpo, el cuerpo es la transcripción de la minuta. En el cuerpo se transcribe la minuta. Entonces, cuando yo le decía, en una declaración de firma se verifica quién es el propietario, no, nosotros no verifica, solamente verifica identidades y ponerle la fecha y la firma. En cambio, en una escritura pública sí, el notario va a participar, porque en la tercera parte, que son las conclusiones, el notario va a firmar la escritura pública. La escritura pública se queda en poder del notario. Y el notario lo que expide son copias que se denominan testimonios, ¿no? Si alguna vez han visto una copia de una escritura pública, eso es un testimonio. Pasa lo mismo que cuando vamos cuando nos piden, ¿no? Nuestra partida de nacimiento, ¿no? Y nos dicen el original, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener de una escritura pública es el testimonio. El testimonio, que es una copia certificada de la escritura pública. Testimonio. Testimonio, escritura pública de compraventa. Si pongamos, ¿quién más está aquí? A ver. Dani, señor Dani, ¿está presente? Dani Luna. Sí, profesor. Pongamos que el señor Dani a ver, Dani efectúa una escritura pública el día lunes o el día martes. A ver, veamos el calendario. Vamos, mayo, junio, pongamos el día 10 de junio. Tiene una escritura pública notarial del 10 de junio del año 2022. A ver, señorita Ana, Sí, profesor. el título de propiedad, ¿de quién se va a preferir ahora? Ah, sería a Dani, ¿Por qué? porque primero, o sea,
como es una escritura pública, es decir, que ya es de conocimiento público, valga la redundancia, y pues ya no es lo mismo que el contrato privado, ¿no? Que solo lo saben tanto usted como el comprador. Claro, y aunque se legalice firmas, pero también sigue siendo privado. Es un contrato que ha sido elevado a escritura pública, un notario ha verificado la legalidad de ese contrato, ha verificado, o sea, el notario justamente va a hacer todo eso. Va a decir, a ver, Javier, ven, ¿no? Tú eres propietario, acredítame tu derecho de propiedad, va a verificar que él es el propietario, que esté en capacidad de discernimiento, porque también Javier podría tener 90 años, ¿no? Y está siendo presionado por personas para que venda, ¿no? Y va a ver su capacidad, si tiene intención. En la tercera parte de conclusiones, el notario va a reunirse con las partes y va a decirles, Javier, ¿tú quieres vender tu casa a este precio? Tú estás vendiendo, tú sabes lo que estás haciendo ahorita. Y decir, sí, ¿te ratificas en la compra-venta? Sí, firme entonces. Y tú, ¿no? En este caso, Dani, tú estás comprando esta casa, tú estás comprando y vas a pagar este precio, ¿lo has pagado? ¿Cómo lo estás pagando? Ya, perfecto. ¿Estás de acuerdo? Te ratificas en el contrato, en la minuta de compra-venta, y Dani dice, sí, me ratifico. Ya firma entonces. Firma Javier, firma Dani, y hacen una escritura pública. ¿No? El notario va a también firmar, sellar, poner fecha, y se cierra la escritura pública, ese libro de escrituras públicas del notario. Le va a dar una copia del testimonio a Javier, una copia del testimonio a Dani. Entonces, Dani ha utilizado la forma más segura para contratar, al menos más segura que Lisette, que Ana, que José, que Catherine y que Guillermo. Señor Anthony, ¿está presente? Sí, profesor. Profesor, ¿me escucha? Sí, recién escucho a Anthony. Ok. Anthony, le vendo mi casa. Pues Anthony me dice, sí, profesor, ¿cuánto? Le digo, 450. Ya, pues está bien, buen precio, yo se la compro. Entonces, con Anthony hacemos una escritura pública y Anthony me dice, profesor, podemos hacer hoy día mismo todo, y a veces se consiguen notarías para hacer el mismo día todo. Hoy es difícil, le digo, vayamos el próximo miércoles. ¿El próximo miércoles qué fecha es? El próximo miércoles es miércoles 1 de junio. Ya, entonces el miércoles 1 de junio vamos a una notaría. Señorita Ana. Sí, profesor. Sí. El Estado, ¿no? El derecho, un juez, un árbitro, va a privilegiar, va a favorecer, va a reconocer el título de propiedad de quién. De Anthony. ¿Por qué? Porque primero es una escritura pública y comparado con Dani tiene una anterior fecha. Ajá. Entre dos documentos públicos, se refiere el documento público más antiguo. Ahora, si bien a nivel de notaría se puede, ¿no? Se puede hacer un documento. En Lima, digamos que puede haber unas 40 notarías públicas, y si yo lo cuadro bien, podría ir a notarías públicas con Lisette, con Guillermo, con Catherine, con Ana, con José, con Dani, con Anthony. Podría ir con cada uno a una escritura pública diferente. Todos tener su escritura pública. Claro, van a tener fechas diferentes, quizás fechas iguales, van a tener horas diferentes. Pero pongamos que la señorita Lisette me dice, profesor, sí, le digo, ¿qué pasa? Me dice, profesor, ¿sabe qué? Yo quiero hacer una minuta de compra-venta y de ahí quiero hacer una escritura pública de compra-venta. Ya está bien, le digo, no hay problema. Ya, profesor, me dice, ¿no? Entonces, aunque cambiemos de nombre, ¿no? Para que sea más interesante, a ver. Paolo, Anaya, ¿está presente? Sí, profesor. Pongamos a Paolo.
Y con Paolo, vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer un documento público, una escritura pública. Perdón, Paolo, disculpe. Vamos a hacer una escritura pública, que va a ser no del 10, no el primero, sino pongamos del 11. Del 11 de junio del 2022, pero, Paolo va a gestionar, va a apurar al notario para que se inscriba en registros públicos. Y se va a inscribir en registros públicos, pongamos, el 13 o el 12, ¿no? No sé, el 12 de junio de 2022. Se va a ver inscrito en registros públicos. Señorita Ana. Sí, profesor. ¿El derecho de propiedad de quién va a privilegiarse? ¿Va a primar? ¿De quién? Ah, diría que ahora de Paolo, ¿Por qué? porque tiene la escritura pública o sea, también ya lo registró en registros públicos. Ajá. Se va a privilegiar la inscripción registral de Paolo, ¿no? Paolo, de todas las posibilidades que tiene, Paolo ha utilizado la forma más segura, que en este caso son los registros públicos. Los registros públicos. Es lo más seguro que tenemos ahora. Y Paolo lo ha utilizado. O sea, Paolo ha sido el contratante más diligente. Y por eso lo van a proteger a él. Sí, dígame. O sea, lo correcto es, digamos, firmar el contrato de la compra-venta y luego registrar ese mismo día en registros públicos. No, un contrato privado de compra-venta tiene que ser una minuta. Acá está, minuta. Porque si usted firma un contrato de compra-venta, un contrato privado de compra-venta no se puede convertir en una minuta. La minuta es muy parecida, pero es otro documento. La minuta está dirigida a un notario para que se convierta en escritura pública. O sea, ¿Han visto un contrato de compra-venta? A través de un notario debe ser el registro público. A ver, la escritura pública es un notario, sí. Los registros públicos no tienen... El notario es un abogado que desempeña una función pública, pero es un abogado privado. No es parte del Estado la notaría pública. Los registros públicos sí son parte del Estado. A los registros públicos, el notario va a enviar un testimonio. Y ese testimonio va a ser revisado por un funcionario que es el registrador público. Y ese funcionario lo va a revisar y si considera que todo está correcto, lo va a inscribir. Y en registros públicos estaba inscrito Javier, ¿no? Cuando se inscribe la escritura pública de Paolo, Javier va a dejar de ser propietario en registros públicos y va a ser propietario Paolo. Si después Anthony consigue enviar su escritura pública a registros públicos, ¿se va a poder inscribir? No. La escritura pública de Anthony, ¿qué dice? Dice Javier le vende a Anthony. El registrador público va a revisar. El propietario en ese momento es Paolo. Acá dice Javier le vende a Anthony. ¿Lo admite o lo rechaza? Lo rechaza. Lo rechaza, pues, porque Javier ya no es propietario de registros públicos. Bueno, si han entendido hasta aquí, muy bien, ¿no? Hasta aquí viene el examen. Repasen las diapositivas, ¿no? Repasen los materiales del Código Civil, en algunos casos donde hay referencias. Estudien, ¿no? Y tienen también las grabaciones de las clases que le había pasado ya la delegada. En el grupo de WhatsApp voy a publicar el aula que ya me la dieron, ¿no?
Cualquier cosa que no haya quedado clara ya viene para el final. Listo, hemos comenzado casi a las 2 en punto y no hemos tenido interrupciones, son las 1:50. Así que nos vemos la próxima semana en la fisia. ¿Listo? Gracias, buenas tardes. Está bien, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, descansen. Profesor.